Gracias, mi hermano Juan. Estamos contentos, estamos regocijados, estamos entusiasmados porque no hay entusiasmo más grande que estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo, nuestro Redentor, Él está aquí con nosotros. Él dijo en su palabra que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está ahí presente. Ya vemos más de 3 aquí congregados en el nombre de nuestro Dios. Así es que imagínense, aquí está el creador de los cielos y la tierra, el que hizo todo el universo, todos los millones y millones de planetas y galaxias que hay. Él está aquí. A veces estamos como que Dios no está, ¿verdad? Como que Dios está muy lejos. Pero sea consciente de que el Señor Jesucristo, Dios mismo, está aquí con nosotros. Y Él es fiel a su palabra. Y bueno, hoy vamos a tener, después del mensaje, quisiéramos orar por las damas, por el nuevo equipo, la nueva directiva. Queremos orar por una pareja muy linda que ha estado con nosotros por un buen tiempo, que ellos quieren hacerse miembros de la iglesia. Vamos a orar por ellos también. Y como dijo el hermano Juan, si usted sabe de alguien que no está aquí, llámele, ore por ellos. Uno no sabe tal vez lo que está pasando mucha gente, ¿verdad? El dolor de los demás tiene que ser nuestro dolor, el gozo de los demás nuestro gozo, como dice el Señor. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Y yo quisiera, hermanos, que en esta tarde podamos continuar con la línea que hemos estado enfatizando los 2 últimos domingos. Si ustedes se acuerdan, en el mensaje de hace 2 semanas, una de las resoluciones que yo les mencioné a ustedes que era importante para el año nuevo, era que usted pensara en una persona en la cual tal vez usted no tiene buena relación, o que ha habido conflictos, ha habido algún tipo de distancia. Piense en alguna persona, y yo les animé para que ustedes fueran y le pidieran perdón. Después, el domingo pasado, el pastor Juan nos enfatizó acerca de cómo anduvo Jesús, y una de las características de Jesús fue el perdón. Jesús supo perdonar. Yo quisiera en esta tarde enfocarme ya al tema del perdón como uno de los ingredientes más importantes que nosotros debemos de entender como hijos de Dios y como comunidad de fe aquí en esta parte de esta gran nación, aquí en Charlotte, donde nosotros hacemos una influencia poderosa como iglesia, impactando el mundo secular con el glorioso mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo vamos a hablarle del perdón a los demás si tal vez no hay perdón entre nosotros, ¿no es cierto? Por eso vamos a leer en Colosenses capítulo 3 del 12 al 14. Colosenses 3 del 12 al 14. Vamos a ponernos de pie de nuevo. Y vamos a leerlo. Yo leo el 12, ustedes el 13 y todos juntos el 14. ¿Está bien? Pero que se oiga bien fuerte. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos juntos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Oremos. Padre, gracias, mi Señor, te damos por este día tan precioso en que tu pueblo te ha alabado, Señor, en la cual, Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Háblanos, Señor,
Háblanos a todos, Padre Santo, de una forma especial, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios perdonador y que también tú nos insta y nos motiva a perdonar como hijos tuyos, Señor, como parte de una comunidad de fe en la cual debemos demostrar el perdón, Señor. No solamente con perdonarnos nosotros mismos, sino perdonar, Padre, nuestros pecados. Fue algo maravilloso que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años. Ese perdón queremos imitarlo. Y gracias por hablarnos en esta tarde. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y quiero comenzar diciendo que el perdón se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, pero hay veces que es difícil de aplicarlo. ¿Qué dije? El perdón se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, pero a veces es difícil aplicarlo. En este pasaje de Colosenses capítulo 3, del 12 al 14, vemos que Pablo nos dice que nosotros debemos de vestirnos, debemos de ponernos un ropaje, una ropa especial. Dice Pablo, vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios. O sea, las personas que han sido escogidas por Dios, las que han sido salvas y han entrado a ser parte del cuerpo de Cristo y de la comunidad de fe espiritual que se llama la iglesia, esos son los escogidos. Y dice Pablo, ustedes como escogidos, ustedes tienen que ponerse un ropaje, tienen que vestirse. ¿Cuál es ese ropaje? Pablo dice, escogidos de Dios, el primer ropaje es, ustedes son santos y como santos deben de vestir santidad. Dice, son amados y como son amados tienen que mostrar el amor. El otro ropaje, ustedes tienen que tener misericordia, tienen que tener benignidad, humildad, mansedumbre y ¿qué más? Y paciencia. Ese ropaje es sumamente importante que nos pongamos, porque solamente así nos podemos soportar unos a otros. Por eso Pablo dice, soportándoos unos a otros. ¿Cómo nos soportamos el uno al otro? Ahora, ¿quiénes son los que se soportan? ¿Verdad que si yo me llevo muy bien con una persona y no hay problema, ahí yo no tengo que soportar a esa persona? Pero el Señor nos está dando a entender aquí que la iglesia está compuesta por personas de diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes opiniones, diferentes formas de ser, diferentes formas de hablar, de comunicarse. Y muchas veces, a veces no concordamos en nuestras relaciones. Y a veces puede haber hasta conflictos. Pero por eso dice el Señor, pónganse ese ropaje, que sean santos, sean amados, tengan misericordia, sean bondadosos, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pongan ese ropaje para que ustedes se puedan soportar unos a otros. Dice, perdonándoos, ¿qué? Unos a otros. Mira lo que dice Pablo, si alguno tuviere queja contra otro, o sea, es posible que entre nosotros hayan quejas, ¿verdad? Hayan tal vez críticas, hayan tal vez opiniones diferentes hacia ciertas personas. Pablo dice, si alguno tuviera queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Qué dice? Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos, pónganse en el ropaje del amor también, que es el vínculo, ¿qué? El vínculo perfecto. Pero mira, Pablo se enfoca aquí en una palabra maravillosa. Perdónense unos a otros, como Cristo os perdonó, así hacedlo, ¿qué? Vosotros. Hermanos, perdón, la palabra perdón, ¿cuántas veces no hemos dicho esa palabra, no es cierto? Una palabra tan extraordinaria que cuando nosotros nos reunimos a platicar unos a otros y en ocasiones alguien nos cuenta algo
que está sucediendo con su vida y la vida de otra persona, que tal vez hay enemistad, hay desacuerdos, hay malos entendimientos, lo primero, y somos rápidos en aconsejar, lo que tú tienes que hacer es perdonar. ¿No es cierto? El perdón es un concepto fácil de conversar, fácil de platicarlo, pero es dificilísimo practicarlo. Hay algunas personas que dicen, yo no voy a perdonar para ver cómo la otra persona se siente. ¿No es cierto? Déjeme decirle que el que se siente mal es el que no perdona. El que no puede dormir es el que no perdona. El que no puede alabar y glorificar a Dios es el que no perdona. El que no perdona se roba la bendición delante de Dios. Por eso en los hogares y en las iglesias se debe y se tiene que perdonarse constantemente. Una vez el apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Sabiendo la ley, fue donde Jesús y le dijo, maestro, mire, se le acercó, ¿cuántas veces yo perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro le dijo, ¿hasta 7? Pero el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, y no vaya a multiplicar 490. Simplemente es indefinido. Es indefinido. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos recibido el perdón de Dios? ¿Usted lo ha recibido? Yo lo he recibido. Entonces entendemos lo que es el perdón, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es el perdón. Y esa es la pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Qué es el perdón? Escuche bien. Perdón es otorgar gratuitamente a alguien, ¿qué? Remisión de cualquier ofensa. ¿Qué significa la palabra remisión? Significa no tomarle en cuenta la ofensa. Eso es remisión, no tomarle en cuenta la ofensa. Es otorgar gratuitamente a alguien remisión de cualquier ofensa. Número 2, es renunciar a toda reclamación. ¿Qué dije? Es renunciar a toda reclamación. En otras palabras, yo te perdono y punto. Hay personas que dicen, y especialmente a su cónyuge, ¿verdad? Yo te perdono, pero siempre y cuando, yo te perdono, pero espero que no lo vuelvas a hacer. Eso no es perdón. El perdón es un acto de voluntad. Por eso aprenda a perdonar a su esposo, a su esposa, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su vecino. ¿Saben algo, mis hermanos? Para que el perdón funcione, deje de hablar del asunto. Algunos dicen, yo te perdono, pero yo quiero saber ciertos detalles. No, Señor. Si usted me perdonó, usted no tiene que saber nada. Lo que pasó ayer, la sangre de Jesucristo lo lavó completamente. Déjeme decirle que vale la pena perdonar. Vale la pena el perdón, vale la pena perdonarnos unos a otros. El perdón es un acto de voluntad, no es un sentimiento. Lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer es perdonar. Las condiciones la pone el Señor. También el perdón es un mandamiento, no es un mandamiento, no es un sentimiento. Es un mandamiento. Hay hermanos que dicen, pastor, yo no me siento con la ganas de perdonar. Eso está mal. El perdón no es un sentimiento. El perdón es un mandamiento. Y aunque tenga ganas o no tenga ganas, Jesús dice, tienes que perdonar. Es como cuando tú vas al trabajo el lunes. ¿Quién quiere ir al trabajo el lunes después de un fin de semana? ¿Verdad que nadie va? ¿Pero por qué vas?
¿Verdad que tú no vas porque no sientes o sientes? Tienes que ir porque si no hay cheque al final de la semana. Si hacemos eso para las cosas seculares, imagínense, yo no tengo que sentir para empezar a perdonar, simplemente tengo que obedecer. Tenga sentimiento o no, es nuestra obligación perdonar. Y en la iglesia y en los hogares se debe practicar el perdón, pero un perdón que traiga restauración y reconciliación. Hermanos, y si perdonamos, dice la Biblia, somos también perdonados por Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo primero que aprendimos desde pequeños? Era recitar el Padre Nuestro. Lo llenábamos de muchos requisitos, ¿no es cierto? Y lo repetíamos a 100 millas por hora. Y el Padre Nuestro nos dice, Jesús en sus palabras, Él dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. La oración del Padre Nuestro: Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor, para hacernos saber lo importante que es el perdón, repitió nuevamente en el versículo 14 y 15, cuando dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No, vuestro Padre Celestial te va a perdonar si tú perdonas las ofensas de los demás. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Mire qué tan importante es el perdón. El perdón es extraordinario, es hermoso. El no perdonar nos mantiene esclavizados. El no perdonar me mantiene a mí atado constantemente. Mientras yo diga, yo no puedo perdonar a esta persona, yo no puedo perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a fulano, Dios entonces no puede trabajar ni con mi esposo, ni con mi esposa, ni con mi hermano, ni con mi hijo, ni con mi padre. ¿Por qué? Porque yo lo tengo detenido. Algunas personas han dicho: mientras yo viva, yo no puedo perdonar. Déjeme decirle que usted no está viviendo, usted está amargándose, usted está destruyéndose. Y la Biblia dice que debemos perdonarnos unos a otros. Debemos de ir y buscar el perdón, no retener la ofensa, sino buscar el perdón. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5, 23 y 24. Mira lo que dice el Señor. El Señor dice aquí que si tú vienes a dar la ofrenda, ¿verdad? Si tú vienes a dar la ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar. Mire qué interesante. Si tú te acuerdas que alguien tiene una ofensa contra ti y ya has pasado a dejar la ofrenda al altar, dice: déjala, no te la lleves, déjala. Porque no dice: no, me la llevo. Déjala. Dice: y anda, ¿y qué? Y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo es que podemos venir a la iglesia, alabar a Dios, glorificar a Dios, cantar, tomar la cena del Señor cuando el matrimonio está enojado? Cuando usted está enojado con su esposo, con su esposa, con su hijo, o con su hermano de la iglesia, o con su vecino, o con las personas inconversas, porque a veces estamos enojados hasta con las personas que no conocen a Cristo. Hermanos, esto es bien duro y de esto depende la felicidad de muchos. Hay muchas personas que en el hogar y en la iglesia han jugado con el perdón. Por ejemplo, el esposo le hace una ofensa a su esposa y el día siguiente, muy tranquilo, como que si nada haya pasado, ¿verdad? Simplemente viene y le dice: mira, lo de anoche no fue nada, fueron palabras nada más, todos cometemos errores, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es perdón. Claro que no. ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde está la palabra de amor? ¿Dónde está la palabra para decir: sabes qué? Anoche cometí una falta contra ti, dije lo que no debí de haber dicho,
no tenía que decir ni comentar lo que dije. Debía yo de actuar diferente. Te ofendí, yo te pido que me perdones, que me disculpes, y voy a probarte que de verdad estoy arrepentido. Y ese caballero va y aunque se le compre unas flores, una tarjeta, una notita, se lo pone ahí, ¿verdad? O la invita a comer como espíritu de restauración. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? La familia necesita restaurarse, necesita reconciliación. ¿Por qué cree que los novios son siempre novios? Algunos dicen porque no vio lo que hizo. Porque cada vez que se enoja el novio con la novia, el novio, para poder contentarla de nuevo, va y le compra un muñequito, una tacita con un globito, y va y se la lleva. ¿Para qué? Para contentarla, ¿no es cierto? Algunas veces el esposo y la esposa se ofenden el uno con el otro y ninguno de los dos busca la forma de restaurar la relación. Y empiezan a construir el muro del silencio. Y llegan al punto de que ya ni se hablan, están en la misma casa, duermen en la misma cama, comen del mismo plato y a veces han decidido poner el muro del silencio. Había una pareja que había hecho eso y se empezaron a mandar notitas porque no se querían hablar. La esposa le escribía: ahora te toca cortar el césped. El señor: necesito que me lave la ropa. Todo por notitas. Necesito que vayas a comprar esto. Y le puso el caballero una nota que le dice: quiero que me despierte mañana a las 7 porque voy a trabajar. El otro día llegó y eran las 8 y el hombre se levantó y ahí se le habló: pero ¿por qué no me despertaste? Y él encontró una notita en la almohada que decía: despiértate a las 7. Ahora no le hablo para que se le quite, como dicen, ¿no? Pero tanto el marido debe de restaurar a la esposa y el esposo debe restaurar a la esposa, a su marido. Debemos de restaurarnos con nuestros hijos. Debemos de restaurarnos con la familia de la fe, los hermanos. No podemos venir ante Dios en rectitud de adoración si existe entre nosotros una actitud de falta de perdón. Debemos de perdonar, mis hermanos. Escuche bien. El perdonar abarca aquello que nos han ofendido como aquello que hemos ofendido. Otra vez. El perdonar abarca aquello que nos han ofendido como aquello que hemos ofendido. Hay personas que dicen: pastor, es que a mí me ofendieron. ¿Por qué tengo que ir yo a pedir perdón? Más bien tienen que venirme a pedir perdón a mí. Y yo le pregunto a usted: ¿usted no tiene que pedir perdón? ¿Y por qué yo? Yo no hice nada. ¿Quiere que le diga que usted sí hizo algo? Porque cada vez que alguien le hace algo a usted y usted se siente ofendido, usted también tiene que pedir perdón por lo que usted pensó de esa persona que le ofendió y que no pensó. Hasta señas y todo. Simplemente usted dice: me ofendió esa persona y esto y lo otro y ojalá que le pase esto. Ya pecó. Y usted le debe una disculpa a esa persona y al Señor. Y algunos preguntan: ¿pero por qué debo yo de ir a esa persona a pedir perdón si esa persona me ofendió? ¿Sabe por qué? Porque el Señor le ha enseñado en su palabra que usted puede iniciar un camino de bendición. Mire, el arrepentimiento, qué lindo es arrepentirse. Qué lindo cuando una persona se arrepiente. Qué lindo es cuando usted puede probar lo que dice Colosenses, ¿verdad? 3:12, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué lindo es mostrar realmente esa vida.
Y sabe que no existe número de veces que hemos de perdonar. Nosotros somos personas, mis hermanos, que muchas veces nos ofendemos tan fácilmente, ¿verdad? Miren, Lucas capítulo 23 y en Hechos capítulo 7 nos hablan de dos personajes que nos dieron un gran ejemplo del perdón. El primer personaje fue Jesús. Jesús, ¿verdad? Aún estando en la cruz del Calvario, clavado en sus manos y en sus pies, sus últimos días fueron los días en que Él tuvo, hasta el último momento, Él pidió perdón. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Alguno dirá, pues claro, Él perdonó porque Él era Dios. Déjeme decirle de uno que fue tan humano como usted y yo, Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban también, cuando él fue apedreado, totalmente lo invadieron, lo mataron a pedradas, pero antes de morir, él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que haces. Hay veces, hermanos, que no existe arrepentimiento total en nuestras vidas. A veces los arrepentimientos que tenemos son de los labios para afuera. Decimos que hemos perdonado, pero seguimos refiriéndonos de los demás como aquella cosa, aquel personaje, ¿verdad? Lo vemos en la iglesia y no le hablamos. Ahí está otra vez. No me lo trago. No lo quiero ver ni en pintura. Y están en la iglesia cantando paz, paz, cuán dulce paz. Todos. Eso indica que no hay perdón. Eso indica que usted tiene amargura en el corazón. Mire, si solamente usted dijera, mira, si solamente yo dijera, Señor, tú me conoces, Padre. Señor, me ha sido difícil tratar con esa persona. Pero Señor, aquí está en tus manos. Yo te la entrego a ti, Señor. Haga usted con esa persona lo que usted quiera, Padre. En otras palabras, impórtele la vida espiritual de esa persona. Dice la Biblia que el amor no guarda registro de rencor. Dice que el amor no guarda rencor. Por eso es que debemos de perdonar. Pues tal vez usted tiene una lista así de grande, ¿verdad? De cosas. La lista crece más y más de ofensas y cosas que le han hecho. Pero usted dice, y usted debe, en el amor del Señor, perdonar a aquel o aquella persona que le hizo una ofensa. ¿Sabe lo que pasa cuando usted perdona? ¿Sabe lo que pasa cuando yo perdono? Cuando usted y yo perdonamos, nos liberamos, ¿sabe? Cuando usted perdona, Dios puede trabajar en aquella persona y en usted y puede haber sanidad. Y usted y yo necesitamos sanidad. Sanidad de heridas del pasado. Sanidad de que me hicieron esto o lo otro. Y sabe una cosa, el no perdonar no deja que usted se goce y hay amargura y hay resentimiento. Y la amargura y el resentimiento, ¿sabe? Que es más grande que cualquier enfermedad que puede haber. Y produce muchas veces el resentimiento y la amargura, produce muchas veces enfermedades del corazón, afectan los nervios, la mente, hasta nos roba el sueño. Es tiempo de dejar que Dios nos perdone a nosotros y nos dé sanidad. Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónales. ¿Cómo es el perdón de Dios? Mire, dice Miqueas capítulo 7, 18, me encanta cuando dice que Dios toma nuestros pecados y los tira a la profundidad del mar y dice, y nunca más se acordará de ellos. ¿Qué dije? Miqueas 7, 18, después lo busquen. Dice que Él toma nuestros pecados y los tira en la profundidad del mar y Él nunca se acuerda más
de ellos. Dios no se acuerda de lo que usted y yo hicimos después que Él nos perdonó. Yo me acuerdo, yo hice tantas cosas, aún conociendo la Biblia, ¿sabe? Yo hice tantas cosas que ahora me avergüenzo delante de Dios. Era un joven que muchas veces quería experimentar algo fuera del cristianismo, y por experimentar cosas fuera del cristianismo me fue peor. Me di cuenta que había tomado un camino equivocado y hice cosas que a Dios no le agradan, cosas que me avergüenza delante del Señor. Pero el Señor me los perdonó y los tomó todos y los enterró en lo más profundo del mar. Pero algunas personas van y encuentran en el fondo de la mar lo que Cristo enterró y se lo traen a uno y le dicen: ¿te acuerdas de esto? Sí, yo me acuerdo, pues ya Jesús me perdonó con su sangre preciosa. Ya Cristo sepultó mis pecados. A veces queremos abrir el hoyo que ya Dios tapó, ¿no es cierto? Haga usted la prueba. Pregúntele a su esposa, varones, caballeros, pregúntele a su esposa: mi amor, ¿te acuerdas de algo que yo te he hecho? Pregúntele. Y ella te va a decir el día, la hora, el lugar, la fecha, la ropa, cada detalle. Y luego dice: ¿y eso que te perdoné? Mire, pero la Biblia dice en Isaías 43, mire, marca ese versículo, márquelo en su Biblia. Márquelo. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas ¿qué? Antiguas. El Señor dice: no os acordéis. Ahora, posiblemente tenemos que perder la memoria para no acordarnos de cosas, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aunque recordemos, podemos hacerlo sin rencor. ¿Por qué? Porque ya Jesús también borró nuestras rebeliones por amor a sí mismo, y Él no se acuerda de mis pecados. Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Aunque yo recuerde, lo puedo recordar aún sin rencor. Si el Señor ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Y si el Señor ha perdonado mi vida, usted y yo debemos de practicar el perdón el uno con el otro y examinarnos a nosotros mismos. A veces que usted quiere examinar a su cónyuge en vez de examinarse usted a sí mismo primero. ¿Por qué no primero me miro en el espejo y miro la viga, la tabla 2x4 que tengo, antes de verle la pajita, como los fariseos, ¿verdad? Usted va donde su esposo o donde su hermano y le dice: déjame ponerte crítica, déjame saber las faltas que tienes. Si tú no tienes, yo no tengo. ¿Saben qué? Es lindo perdonar porque ya no hay más otra cosa más que hacer, sino solamente amar. Solamente amar. ¿Qué sucede cuando usted no perdona? Le da una infección espiritual. Cuando usted no perdona, le trae una infección doble que ni la penicilina se lo puede quitar. Se llama amargura y resentimiento. Es una infección que destruye, que separa a la mujer y al hombre de la gracia de Dios. La Biblia dice: no dejes que la amargura te alcance. La amargura es el resultado de no perdonar. Y aquí es donde duele a veces, ¿no es cierto? Aquí es donde la gente dice: es que pastor, no, el pastor no me puede obligar a perdonar. El Señor es el que te obliga y me obliga a mí a perdonar. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que vive en un hogar
que no se han perdonado, aunque digan que son cristianos. Eso no tiene título de hogar, eso no tiene título de casa. Se le podría decir que es un infierno bien cubierto de pintura con azulejos y cocheras. Pero no puede ser un lugar donde exista un grupo familiar. Porque solamente el grupo familiar está compuesto cuando Jesucristo es el dueño de ese hogar. Y cuando Cristo es el dueño de ese hogar, el perdón va a fluir, el perdón va a ser necesario. Algunos dicen, pastor, es que yo tengo que pensarlo. Aquí no hay que pensar. Usted no tiene que pensar nada, lo que tiene que hacer es actuar. No piense por Dios, no se convierta usted en el Espíritu Santo. Si nosotros no perdonamos, la amargura echa raíces y primero me destruye a mí, afecta a los que viven a mi lado. Cuando usted no perdona y está lleno de amargura, eso termina también en pecado. ¿Es fácil pecar? ¿Es fácil hablar de la otra persona, levantarle un falso? ¿Llevar un comentario o una murmuración? Y cuando usted no perdona, su corazón se endurece, se enfría. Cuando usted no perdona, el amor de Dios se quebranta. Cuando usted no perdona, viene la muerte instantánea. Usted puede ser acusado de homicidio, de acuerdo a la Biblia, porque dice la Biblia, el que aborrece a su hermano es un homicida. Cuando usted aborrece a su esposa, a sus hijos, son los primeros prójimos que tienes. Cuando aborreces a alguien de la iglesia. Miren, en el cielo no va a haber ni esposa ni esposa, ¿verdad? Esposo ni esposa. Allá dice el Señor, no va a haber matrimonios. Solo van a haber hermanos en Cristo. Entonces, cuidado a quien ofendemos. ¿Saben qué, hermanos? Debemos de reconciliarnos primero con nosotros mismos, reconciliarnos con mí mismo. Usted no va a perdonar hasta que usted se perdone a sí mismo. Usted no va a amar al que le ha ofendido hasta que usted se ame a sí mismo. Muchas veces venimos a la iglesia, cantamos los coritos, estamos juntos y al salir de la iglesia volvemos a echarnos el saco de la amargura, el saquito de no perdonar. Y el Señor te dice, trae todo eso delante de mí, tráigalo. Yo seré esa pieza necesaria para que tu hogar sea feliz, para que tu iglesia sea feliz. Y el Señor nos dice que debemos de aprender a perdonar como el Señor perdonó y aprender a bendecir las vidas de aquellos que nos rodean. La pregunta sería, ¿cómo aprender a perdonar como Cristo nos perdonó? Y cómo aprender a bendecir las vidas de aquellos que nos han ofendido o de aquellos en que hemos ofendido. ¿Cómo lo hago? 4 cosas importantes. 4 cosas. Primeramente, mira, reconoce que perdonar no es un sentimiento, es un mandamiento. Amén. Es voluntad. Segundo, pídele a Dios que perdone tus pecados, que tus pecados sean perdonados, que usted esté segura o seguro que ya usted ha arreglado cuentas con Dios y se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho a Dios, Señor, aquí está mi vida, límpiame, Señor, perdona mis pecados, quiero agradarle a usted, quiero comenzar a vivir una vida limpia, una vida pura delante de tu presencia. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Tercero, pídele a Dios que le muestre cómo debe de ver al ofensor. No como lo mira usted, sino como lo mira Dios. ¿Y cómo lo mira Dios? Con misericordia y con amor. Amén. Y cuarto, permita que la función del amor fluya dentro de ti y ve a la otra persona y dígale, yo quiero perdonarte, yo quiero que tú me perdones. Amén. Yo quiero perdonarte, yo quiero que tú me perdones. Usted puede decir, pastor, usted no conoce a esa persona. Sí, claro, usted quiere jugar a Dios. Dios no te está diciendo piensa por la otra persona. Dios te dice levántate, vaya y pídele perdón. Usted puede decir, pero yo fui, ¿no? y no me perdonó, pero cumplió.
Y usted lo deja en las manos del Señor y usted regresa a glorificar a Dios porque usted cumplió en pedir perdón. Usted y yo necesitamos disculparnos y pedir perdón, pedirnos perdón unos a otros. En el hogar se necesita pedirse perdón los unos a los otros, los esposos con las esposas, los hijos con los padres y los padres con los hijos. Y el Señor quiere que haya paz, armonía en el hogar, en la iglesia, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Amén. Cierre sus ojos, incline su cabeza en esta tarde. Yo no sé qué es lo que puede estar pasando por su mente, por su corazón. Yo no sé qué es lo que puede hacer que esté perturbando tu vida, o puede ser que nada de eso le moleste, pero usted siente en su corazón que usted debe de pedirle primeramente perdón a Dios por sus pecados. Y usted le dice a Dios en esta tarde: Señor, gracias por hablarme en esta tarde. Señor, en esta tarde yo reconozco, Padre, que el perdón no es un sentimiento, es un mandamiento, Señor. Y yo quiero empezar a perdonar como tú me perdonaste a mí, Señor. Dígaselo. Yo quiero comenzar a perdonar como tú me perdonaste a mí, Señor. Y yo quiero, Padre Santo, que en este momento tú cambies mi vida, Señor, e influya en mi vida a tal punto que el perdón y el amor tuyo surja y afecte a los miembros de mi familia y de la iglesia. Yo quiero comenzar a vivir una vida limpia, una vida santa delante de tu presencia. Ayúdame a perdonar a los que me es difícil hacerlo, Señor. Dígaselo. Posiblemente usted tiene una lista de personas, no sé. Pero recuerde, si usted no perdona, Dios no te va a perdonar. Pero el Señor está aquí para perdonarnos. ¿Quiere usted recibir el perdón de Dios? ¿Y quiere usted empezar a perdonar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su vecino, a algún hermano de la iglesia o a alguien que no está aquí, que en el pasado tal vez lo hirió, o usted hirió a alguien, no sé? Ya las cosas pasadas, Dios no quiere que la traiga. Lo que Dios quiere es que tú seas perdonado con la sangre preciosa de Jesús. Y dígale a Dios ahí donde está: Señor, aquí está mi vida, yo te necesito. Yo te necesito. ¿Le dijiste eso a Dios? Levanta tu mano y la bajas para orar por ti. Hay alguien. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. Alguien más. Alguien más quiere decir: Señor, yo quiero que tú me perdones, Señor. Yo quiero también empezar a perdonar a otros, Señor. Quiero vivir una vida de perdón. Pónganse de pie todos, vamos a orar y darle gracias a Dios por este día.